En mi segundo día en Emerald Heights Estates, encontré un aviso de desalojo color naranja brillante pegado a mi puerta principal. Estaba escrito a mano con marcador permanente. Olía vagamente a lavanda y agresión pasiva. Y citaba, entre otras cosas, asterisco variantes de césped no registradas y un asterisco vibra que, cito, era desagradable para los vecinos. Fin de la cita asterisco. Me quedé allí en mi porche mirando este pedazo de papel y no pude evitar sonreír, porque lo que la Asociación de Propietarios, JOA, no sabía, lo que realmente deberían haber investigado primero, era que yo era el dueño del terreno debajo de Emerald Heights Estates, todo él, los callejones sin salida, el club de la comunidad, incluso su preciosa piscina comunitaria. Me llamo David Brannan y acababa de mudarme a la casa número 27 de Jasmine Circle, una vivienda modesta y moderna con un estanque de koi en el patio trasero y una ranura para el correo que chirriaba como si necesitara aceite seriamente. No era ostentoso en nada, conducía un Honda Accord de 10 años. Me mantenía apartado en su mayoría, pasaba mis noches leyendo revistas de arquitectura y guías de gestión de propiedades por diversión, pero al parecer eso no era suficiente para Patricia Holloway, la presidenta de la JOA que gobernaba este vecindario como si fuera su reino personal. Patricia era lo que podrías llamar una fascista de granola, aunque ella prefería el título de coordinadora de ambiente. Apareció en mi puerta el día que me mudé con un archivador de bienvenido a Emerald Heights que debía pesar 5 libras. Dentro había un PDF de 67 páginas sobre decibelios aceptables para carillones de viento, diseños de buzón aprobados y una rueda de colores que mostraba los exactos 17 tonos de beige permitidos para pintura exterior. Cuando decliné educadamente tomar el archivador y le dije que revisaría todo en línea, me miró como si acabara de escupir en la tumba de su abuela. Lo que Patricia no sabía era que yo había comprado esta propiedad bajo una empresa pantalla llamada Brennan Holdings LLC. Era un desarrollador inmobiliario probando un nuevo modelo de urbanización donde vendes las casas pero arriendas el terreno debajo de ellas. Era perfectamente legal y bastante común en ciertas partes del país. Quería vivir entre mi experimento, observar cómo funcionaba la comunidad, ver si el modelo era sostenible. Pensé que podría integrarme tranquilamente y recopilar mis datos sin que nadie se diera cuenta. Patricia, por otro lado, inmediatamente me etiquetó como lo que llamó un anarquista de iluminación decorativa después de que vio mi luz del porche, que aparentemente era 2 lúmenes más brillante de lo permitido por las pautas de la JOA. Para el final de mi primera semana, había desatado la fuerza completa del comité de cumplimiento de la JOA sobre mí. Me multaron por antipatía del buzón porque mi buzón no tenía el trabajo decorativo de volutas aprobado en el poste. Mi contenedor de reciclaje fue fotografiado y circulado vía el boletín de la JOA con Patricia preguntando a los residentes si ciertas botellas de vidrio sugerían hábitos problemáticos. Se refería a mi colección de botellas de aceite de oliva importado que guardaba para cocinar. Las cosas se pusieron progresivamente más ridículas. Una mañana, me desperté y encontré un flamenco plástico rosa plantado en mi jardín con una citación plastificada engrapada a su ala que decía mascotería de césped no autorizada. Nunca había visto este flamenco en mi vida. Alguien literalmente lo había colocado allí solo para multarme por ello. Patricia comenzó a organizar lo que llamaba balcpies improvisados de la JOA donde se animaba a los vecinos a pasear frente a mi casa y comentar sobre inconsistencias estéticas que percibían en mi residencia. Una mujer incluso dio un grito ahogado ante el tono de mi timbre cuando lo presionó sin invitación. Dijo que era demasiado alegre para la elegancia discreta del vecindario. Otro vecino, claramente entrenado por Patricia, afirmó que mi porche delantero vibraba mal y estaba interrumpiendo el feng shui de toda la calle. No lo estoy inventando. Ella realmente usó las palabras vibraba mal con una cara seria. La situación se intensificó dramáticamente cuando Patricia me acusó de operar una instalación de hidrocultivo no permitida. Se refería a mi estanque de koi, que era claramente visible en el patio trasero y había estado allí cuando compré la casa. Alegó que el sonido de la fuente de agua estaba manteniendo despiertos a los residentes por la noche, aunque el vecino más cercano estaba a más de 50 pies de distancia y la bomba era virtualmente silenciosa. Presentó 17 quejas separadas a la Junta de la JOA en el lapso de 2 semanas, cada una más absurda que la anterior. Entonces, Patricia hizo su gran movimiento, el que ella pensó que finalmente me desharía de mí, con toda su gloria de visera con lentejuelas. Llamó a la Junta de Zonificación del condado y me reportó por ocupación ilegal y uso indebido del terreno. En realidad les dijo que yo estaba ocupando en mi propia casa. Alegó que no tenía derecho legal a estar allí y exigió una investigación inmediata. Eso desencadenó una inspección automática del condado.
que condujo a una auditoría de registros más profunda, que condujo a una llamada telefónica muy incómoda a Patricia Holloway desde la Oficina Real de Gestión de Tierras. La Junta de Zonificación descubrió algo que Patricia realmente debería haber sabido antes de hacer esa llamada. Emerald Heights Estates estaba construido en un terreno de 36 acres titulado a nombre de Brannan Holdings LLC. Así es. El hombre que acusó de ser un ocupa era la persona que realmente era dueña del suelo debajo de su silla de oficina, debajo de su casa, debajo de todo el vecindario. Cada casa en Emerald Heights estaba situada en terreno que yo les arrendaba a través de un acuerdo maestro que se había firmado cuando el desarrollo se construyó por primera vez hace 5 años. En 48 horas de ese descubrimiento, Patricia recibió una carta certificada de mi abogado informándole que la JOA ahora estaba violando 3 cláusulas principales del arrendamiento. Estas incluían acoso intencional al propietario del terreno, prácticas de gobernanza no autorizadas que violaban los términos del arrendamiento de terreno y, mi favorita personal, creación de un ambiente hostil para el propietario del inmueble. La carta detallaba cada infracción, cada citación ridícula, cada balcony organizado y cada informe falso que ella había hecho. Pero no la desalojé a ella ni a nadie. Eso habría sido demasiado simple, demasiado rápido. En cambio, ejercí una cláusula en el acuerdo de arrendamiento original que permitía ajustes de renta en casos de violaciones del contrato. Subí la renta del arrendamiento de terreno de la JOA en un 400%. Y aquí está la parte hermosa, la hice retroactiva a la fecha del primer incidente de acoso. Eso significaba que la JOA de repente me debía 6 meses de pagos de renta aumentados que tenían que pagarse de inmediato. Las matemáticas fueron devastadoras para ellos. Cada dólar que la JOA recaudaba de los residentes en cuotas mensuales, un considerable 40%, ahora iba directamente a mí como pagos de arrendamiento de terreno. Las propias normas de la JOA, que Patricia misma había escrito para mantener su control férreo del poder, impedían cualquier aumento repentino en las cuotas de los residentes sin el consentimiento unánime de los 147 propietarios. Spoiler alert, a nadie le caía tan bien Patricia como para votar por un aumento de cuotas que la sacara de este lío. El déficit tenía que pagarse del fondo de reserva de la JOA, al que Patricia había llamado su presupuesto de embellecimiento. Ella había estado planeando usar ese dinero para instalar una fuente masiva en la entrada del vecindario con su nombre en una placa de bronce. En cambio, tuvo que hacerme un cheque por 87,000 pesos para cubrir el aumento retroactivo de la renta. La expresión en su rostro cuando me entregó ese cheque es algo que atesoraré para siempre. En la siguiente reunión de la JOA, que tuvo que realizarse en un edificio portátil alquilado detrás de la hora Sarrado Club de la comunidad porque no podían permitirse mantenerlo abierto, aparecí sin anunciarme con 4 docenas de donas de la panadería local. La sala quedó completamente en silencio cuando entré. La cara de Patricia se puso de un tono de púrpura que no sabía que fuera humanamente posible. Intentó recuperar el control de la situación proponiendo de inmediato volver a votar mis citaciones por incumplimiento decorativo . Levanté una mano y dije, moción denegada. Ella balbuceó y preguntó con qué autoridad yo estaba denegando su moción. Simplemente dije, privilegio del propietario. Y observé cómo la realidad de la situación finalmente se asimilaba para todos en la sala. Luego saqué un cheque de novedad gigante hecho por $1 y se lo entregué a Patricia. Anuncié a todos que este era su salario mensual como presidenta de la JOA después de calcular los ajustes de renta. Le dije que lo estirara y sugerí que tal vez podría enmarcarlo, ya que sería el último cheque que alguna vez recibiría de este cargo. La reunión terminó en caos. Varios propietarios exigieron la renuncia inmediata de Patricia. Otros querían una auditoría completa de las finanzas de la JOA para ver cómo ella los había metido en este lío. La secretaria de actas en realidad se puso de pie y renunció en el acto, diciendo que no iba a trabajar gratis solo porque Patricia había intentado jugar a ser dictadora con la persona equivocada. La preciosa visera con lentejuelas de Patricia se cayó de su cabeza cuando salió furiosa y alguien accidentalmente la pisó en la conmoción, partiéndola justo por la mitad. 3 días después, los propietarios convocaron una votación de emergencia. Patricia fue destituida de su cargo como presidenta de la JOA por una votación de 138-9. Los 9 votos a su favor fueron de sus amigas del club de lectura, quienes rápidamente se distanciaron cuando supieron el alcance total de lo que había hecho. Pero eso ni siquiera fue lo peor para Patricia. La Junta de la JOA votó para emprender acciones legales contra ella personalmente por incumplimiento del deber fiduciario. Ella había expuesto a todo el vecindario a una enorme responsabilidad financiera a través de su vendetta personal contra mí.
La Junta contrató a un contador forense que descubrió que Patricia también había estado usando fondos de la JOA para gastos personales, incluyendo su colección de viseras con lentejuelas y una entrega semanal de café especial que alegaba era para las reuniones de la Junta, pero en realidad era solo para su casa. Encontraron más de 20,000 pesos en gastos cuestionables en los últimos 2 años. La oficina del fiscal del distrito se involucró después de que se presentó la auditoría forense. Patricia fue acusada de malversación y fraude. Terminó teniendo que pagar 32,000 pesos en restitución y fue sentenciada a 2 años de libertad condicional más 300 horas de servicio comunitario. El juez específicamente ordenó que su servicio comunitario se realizara haciendo mantenimiento de jardines en parques públicos, lo cual Patricia consideraba por debajo de su dignidad. Su licencia de bienes raíces también fue revocada, terminando su carrera como administradora de propiedades. Se quedó allí en la sala del tribunal, con la boca abierta por la sorpresa mientras el juez leía la sentencia, incapaz de comprender cómo su pequeño viaje de poder le había costado absolutamente todo.